leyenda que hablamos de el diluvio o los diluvios y de la posibilidad de que existan otras civilizaciones o que han existido otras civilizaciones antes de la nuestra. Observen estas imágenes y esta nota que hemos preparado que realmente a uno lo pone a pensar y pónganle cuidado a cada una de las cosas que se van a decir allí, porque para mí esto es asombroso. Uno de los enigmas más sorprendentes expuestos por los teóricos de las civilizaciones perdidas es la posibilidad de que culturas avanzadas hayan poblado la Tierra hace miles de años. Una civilización madre cuyas huellas habrían sido destruidas con el transcurrir de los siglos. Algunos investigadores se apoyan en extrañas piezas arqueológicas como la lista de Akbal o lista de reyes y sabios de Uruk, que fueron descubiertas en 1960 por arqueólogos alemanes en un antiguo templo de las ruinas de Uruk, ubicada en la actual Irak. La lista, fechada 165 años antes de Cristo, contiene una serie de reyes equiparable a los reyes antidiluvianos sumerios llamados Apkallu o Akbal. Estas inscripciones aseguran que después de que la realeza descendiera del cielo, gobernó un rey llamado Alulim durante 28.800 años. El texto menciona al rey Dumsit, el pastor, quien habría gobernado la tierra durante 3.600 años, y Simbir, quien habría reinado durante 2.100 años. Dinastías que habrían sido destruidas por la cólera de los dioses antes de la formación de los primeros imperios. Aunque no existen pruebas de que alguien pueda vivir durante tanto tiempo, los escritos resultan enigmáticos. ¿Qué extraños misterios resguarda la lista de Akbal? ¿Leyenda o realidad? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Inscripciones que lo dejan a uno realmente sorprendido y con una pregunta, Juanje, y es, retomamos aquí la teoría de que los dioses, los creadores, descienden del cielo, llegan, construyen una civilización, pero ¿qué pasó con ellos? No, es más inquietante que esto, porque si fueran los Apkallu, que eran 7, venían del fondo del mar, estos venían del fondo del mar, y gobiernan o aconsejan a reyes sumerios, ¿vale? Y es curioso por las cifras, ¿no? 2.000 y pico años, 3.000 y pico años gobernando otro rey. Pero es que no solo pasa en la antigua Sumeria, es que si te vas a Egipto, que está al lado, nos hablan de los Sensu-Or, de los hijos de Horus, que igual gobernaban durante miles de años, se les consideraba dioses, eran capaces de volar, de hacer grandes prodigios. Entonces, esta lista de Akbal lo que nos hace es poner encima de la mesa algo que a mí me parece fascinante. Hubo un tiempo en la Tierra en la que hombres y dioses caminaron juntos. No solo caminaron juntos, sino que crearon grandes civilizaciones. Y estamos hablando de las primeras de la humanidad, que es la antigua Sumeria, y estamos hablando de Egipto. ¿Qué supone esto? Pues que a lo mejor hubo una intervención de otro mundo, de otro planeta. Eso es lo que yo pienso, y pueden decir, está usted loco y todo esto y tal. Pero gracias a esa colaboración entre hombres y dioses se crearon maravillas como la Gran Pirámide de Keops, que hace poco se demostró, por ejemplo, que es un gran condensador de energía electromagnética. ¿Tú conoces a alguien que haga un templo para cada vez crear un condensador de energía electromagnética en el mundo? Yo no. Supuestamente es una tumba, según los textos egipcios es el templo de la diosa Isis. Ni siquiera hay un texto egipcio que diga que la pirámide de Keops es una tumba. Entonces, es una época en la que caminan hombres y dioses en la tierra, que está reflejada en los textos por un lado y que luego se refleja en monumentos de piedra que son palpables. Para mí es un gran enigma y el gran misterio del pasado de la humanidad, que nos hace replantearnos realmente qué somos, de dónde venimos y hacia dónde caminamos.
Existe algo muy interesante en toda esta teoría. Hay gente que considera que es controvertida, que lo que están en estas listas antiguas de Mesopotamia no son los años como los vemos nosotros, sino que son representaciones de ciclos de tiempo. Como Matusalén, por ejemplo, en la Biblia, que se dice que vivió mucho tiempo, pero los teólogos dicen que es porque en ese momento tenían otra escala de medición temporal. Aún así, yo sé que Néstor Armando Alzate ha estudiado muy bien estas listas de estos seres que aparentemente habían gobernado antes del diluvio, estos emperadores que además, y esto es sorprendente, están no solo en este texto, en esta tablilla, sino en muchas más, como en las que se encuentran en el Museo Británico. ¿Es verdad, maestro? Por ejemplo, yo menciono el cilindro este de 20 centímetros, no recuerdo cuánto de ancho, la WB444, donde están inscritos precisamente, estábamos hablando de Alulim, pero también tengo al Algar, que gobernó 36.000 años. Tengo por acá también a Emeluana, que gobernó 28.000 años. Luego aparece de 36.000 años en Larak, Sib-Si-Ana, durante 28.000 años. En fin, son muchos. Y dices, bueno, ¿cómo se puede medir el tiempo? Yo creo que en este caso, reduciéndolo como a la concepción, diríamos yo, parroquial que tenemos nosotros, podríamos llegar a pensar o que eran periodos lunares, es decir, o por meses, o simplemente ellos tenían como punto de referencia un día compuesto simplemente por el periodo de luz, lo cual doblaría, entonces cada año se doblaría, y así cosas por el estilo para poder interpretarlo de alguna manera, porque es impensable que ellos tuvieran la misma unidad de tiempo que tenemos nosotros y que así pudiéramos hablar de un Matusalén de 969 años de existencia, una como 960, y otros tantos patriarcas antediluvianos nos daban la medida de cómo era la longevidad antes del diluvio. Diluvio que por demás, el que conocemos, el que dice Juan, hubo más de 500 versiones, y que si uno esculca en las distintas sociedades se encontrará que se llamaban Noé, Noú, Noá, casi todos, excepto de Deucalión y Pirra, los griegos, todos tenían como, tanto en Indonesia como en la Polinesia, en México, todos tenían Noá, Noú, Noé, algo así por el estilo. Obviamente entendiendo que esto provenía inclusive del Napishtim de la epopeya de Gilgamesh, que nos habla de ese Noé, y que de allí pudieron tomar los judíos, entre otras cosas. Pero yo sigo sosteniendo que aquí hubo una hibridación. En la Biblia nos hablan de los Nefilim, de los gigantes que se aparearon con las hijas de los hombres, que se fue degenerando esta raza, que tal vez se perdió esa inocencia alegórica de la que se habla en el Génesis, pues que comimos del árbol del bien y del mal, el fruto del árbol del bien y del mal, y que por lo tanto perdimos esa capacidad que nos habían otorgado como hijos de dioses y para actuar como hijos de dioses. Hubo una hibridación, pero sigo pensando que no solamente es este diluvio el clásico que nosotros conocemos, sino que yo creo que cada época, mediada, entre otras cosas, por una teoría que también es muy interesante y que lógicamente forma parte de todo esto que es especulación. Decían que nosotros estamos locos. Sí, estamos locos, pero es que los locos cambiaron la historia, no fueron los bobos que cambiaron la historia. Y por lo tanto, el atrevimiento, a mí me dicen que la ignorancia es atrevida. Dicen, gracias a Dios que la ignorancia es atrevida. Si no, pregunten a los hermanos Wilbur y Orville Wright, cuando hicieron volar algo más pesado que el aire, mientras que Lalanne en la Academia Francesa decía que nada más pesado que el aire podía volar. Esos científicos no podían hacerlo volar, pero unos mecánicos de bicicleta sí. Entonces, con esto lo que quiero decir es que, independientemente de lo que se diga, las pruebas son tan evidentes que aún no hemos podido todavía mensurar, no hemos podido justipreciar realmente lo que hay detrás de todo esto. Esas Yonaguni, las otras edificaciones que están bajo el agua, el muro de Birmania, el Triángulo de las Bermudas y otros tantos, nos están indicando que quedaron sumergidos, pero no por una, sino por muchas. Recordemos que la teoría de las 4 lunas a la que me iba a referir, cada luna se supone que orbitó alrededor de la Tierra y presidió una de las eras, la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria, y que al final de cada una, cuando se alejaban o se estrellaron contra la Tierra, simplemente todo lo que había se barajó y se echó de nuevo.
quedaron algunos remanentes y esos remanentes volvían a salir, a surgir, pero quedaban aquellos relictos que nos indicaban que procedíamos de otras civilizaciones anteriores. Yo creo que no es ni Gondwana, ni Lemuria, ni Mu, ni Atlántida, y que todos podríamos agruparlas en una sola civilización madre, sino que cada una de ellas fue civilización madre en un momento dado. Son muchas para mí las civilizaciones que hubo antes de esta que conocemos. Por lo tanto, creo que definitivamente, por más que intentemos tapar el sol con un dedo, es imposible. Las evidencias son abrumadoras. Néstor Armando, en el siguiente bloque vamos a seguir analizando todas estas civilizaciones y todas estas teorías alrededor del tema de hoy, pero mientras tanto yo les quiero recomendar este libro, Cuentos de las Mil y Una Noches, un clásico que trae Panamericana en esta nueva versión que está bastante interesante. Ahí se los dejamos para que lo busquen en cualquier librería del país y ya regresamos con Más Allá.